Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo acá hoy martes de doctores. Yo soy Mariela Montero y voy a estar con usted en los próximos minutos a lo largo de esta hora hablando de dos temas de salud muy importantes. El primero de ellos es la lumbalgia, este dolor que nos toma por sorpresa muchas veces y que puede volverse agudo y con el que aprendemos muchas veces a vivir y que inicia precisamente como debajo de las costillas y llega hasta la parte baja de la espalda. ¿Qué es exactamente y cómo tratarlo? Para hablar de ese tema hoy trajimos a una especialista en la materia y yo quiero presentárselas en este momento. Ella es Mónica, la doctora Mónica Alfaro, ortopedista, especialista precisamente en ese tema. Doctora, ¿qué tal? Un gusto tenerla con nosotros acá en Los Doctores. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, yo creo que hablamos mucho del dolor en la espalda y a veces las personas confundimos qué es exactamente la lumbalgia, cuáles son tal vez las zonas de la espalda que se ven afectadas. Y quisiera preguntarle esto para empezar la conversación el día de hoy. Claro, como bien mencionabas, ¿verdad? Es ese dolor que empieza desde la zona de las costillas y que baja hasta los glúteos. Aquí trajimos incluso un modelo para que podamos mostrar, bueno, esto muestra toda la columna, ¿verdad? Desde la parte cervical hasta el sacro, pero estamos hablando de estas últimas 5 vértebras lumbares y como está conectado con la pelvis y el sacro, pues puede dar ese dolor incluso irradiado hasta el glúteo o incluso los muslos. Doctora, cuando uno habla de la lumbalgia, tal vez podemos dejar ahí el modelo, ¿qué es lo que se afecta? Es decir, ¿es un tema muscular? ¿Es un tema más óseo? ¿Cuál es el problema y dónde se ubica? Digamos, ¿está ubicado como solo en la parte de arriba? O si yo ya siento dolor, ¿en una parte se puede considerar lumbalgia o es toda una área, toda esta zona que usted señalaba? Claro, el problema de la lumbalgia es que es multifactorial, ¿verdad? Podemos tener factores, como decías bien, desde la parte muscular, pero podemos irnos a planos más profundos donde podemos tener afección de lo que son las articulaciones, así como tenemos rodilla, caderas, hombro, tenemos estas pequeñas articulaciones en la parte de la columna y de los dos lados. Podemos tener también dolor propiamente lo que nosotros llamamos axial, o sea, dolor vertebral, o incluso dolor discogénico, ¿verdad? Que son estos colchones o estos amortiguadores que tenemos en la columna y que ellos también pues pueden producir dolor. Y ya es todavía un plano más profundo, ya la parte nerviosa, ¿verdad? Que en estos espacios es donde salen los nervios que van para las piernas y que esos también pueden sufrir y producir síntomas. ¿Qué tan frecuente es la lumbalgia en Costa Rica, sobre todo en la población adulta? Desgraciadamente es muy frecuente, ¿verdad? Más de lo que quisiéramos. Se dice a nivel mundial que un 80-90% de los pacientes van a presentar al menos un episodio de dolor lumbar en su vida. Entonces, casi que todos en algún momento lo vamos a tener. Lo que va a variar es si es simplemente una sobrecarga muscular, una contractura o algo ya más serio. Y tal vez la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan alta la cifra? ¿Es porque de alguna forma está vinculado con el desgaste o cuáles son esas razones que explican que sea tan común la lumbalgia? Sí, exactamente, 100% asociado al desgaste, ¿verdad? Todos a partir de los 30 años aproximadamente vamos a tener ya cambios de desgaste degenerativos, que es como es la palabra, digamos, técnica. Lo que pasa es que unos en mayor o menor medida, ¿verdad? Tenemos factores genéticos, factores de sedentarismo, el tipo de trabajo que realizan, fumadores, o sea, tenemos muchos factores que pueden acelerar este proceso y que algunos pues sí terminemos requiriendo ya algo más como una cirugía, terapia física y no sea solo con tratamiento medicamentoso. El tema de la edad, a medida que vamos avanzando en la edad, es una de las causas más comunes de la lumbalgia. Sí, desgraciadamente y principalmente después de los 65 años ese proceso es más acelerado aún. Y en las mujeres, desgraciadamente, también por la parte posmenopáusica, desde el punto de vista hormonal también se acelera, somos más propensas a la osteoporosis, entonces tenemos menor calidad ósea, más riesgo de tener, por ejemplo, fracturas por osteoporosis. Entonces, sí, en esa edad, desgraciadamente, es más frecuente aún. Y en este caso, doctora, usted me decía que incluso, bueno, hablamos de los 65 que se agrava, pero incluso a partir de los 30 me decía usted que pueden empezar los primeros dolores o molestias vinculados con el dolor. Claro, incluso desde un paciente joven, ¿verdad? Pero eso ya nos habla de una señal de alarma. Por ejemplo, un niño, un adolescente puede tener dolor lumbar, no están exentos, es más frecuente después de los 30, pero también puede pasar en más jóvenes, desde hacer un mal esfuerzo, un accidente, ¿verdad? O por ejemplo en pacientes, en atletas o deportistas de alto rendimiento hay ciertas lesiones de la columna que son muy frecuentes en gimnasia, ballet, deportes que tienen mucha rotación o extensión, tienen también lesiones en esa zona. Usted dice algo que me llama la atención y me gustaría tal vez explicarlo bien. ¿La lumbalgia puede ser un dolor puntual o también puede ser un dolor que digamos
que se queda con uno y con el que uno vive. ¿Cómo diferenciar cuándo es como un dolor que uno es, bueno, fue un mal movimiento y ya se me pasó, a un dolor que posiblemente ya es algo más crónico? Eso que dices es súper importante porque de hecho es lo que tiene que diferenciar la gente para saber cuándo consultar, o sea, cuándo no es solo una contractura. Entonces, por ejemplo, un espasmo muscular no te duele en reposo, más bien cuando estás en reposo alivia, usualmente con medicamentos, antiinflamatorios, analgésicos, y máximo una semana ya tienes que haber mejorado. Si ese dolor persiste, si es un dolor que no mejora con los medicamentos, que incluso en reposo o en la noche los despierta, ya estamos hablando de una señal de alerta para consultar y buscar cuál es la causa. En este caso, doctora, ¿hay dolores o movimientos, digamos, que pueden en el día a día generar que yo desarrolle más prematuramente una lumbalgia o que yo, digamos, predisponga el cuerpo a tener una lumbalgia? ¿Hay actividades, más bien, sería diarias que puedan ser como que fomenten la lumbalgia? Claro, desde actividades básicas, ¿verdad? Por ejemplo, que hacemos en el hogar, agacharnos de mala forma. Nadie nos enseña, ¿verdad? Que uno no debería, por ejemplo, agacharse en flexión, sino haciendo como un tipo sentadilla. Entonces, desde un mal esfuerzo a levantar alguna carga en la casa o incluso actividades de limpieza, que hizo una mala posición, posturas del día a día a la hora que estamos sentados, ahora que se hace mucho teletrabajo y pasan mucho tiempo sentados, si tienen posiciones viciosas, ¿verdad? Eso puede producir dolor. Y ya por supuesto en pacientes personas que trabajan levantando cargas, ¿verdad? Ya esa es otra historia, también dependiendo del tipo de deporte. Todo eso son factorcitos que nos van sumando números de la rifa para hacer de ese 80-90%. Doctor, usted decía que, por ejemplo, el tema del sedentarismo afecta mucho. Sí, terrible. Al final, nuestra columna, todo el soporte a nivel musculoesquelético, ¿verdad? Propiamente el hueso es soportado por el músculo. Entonces, si tenemos mala calidad muscular, no hay un buen soporte de esa columna y va a empezar a doler. De hecho, muchos pacientes con solo la prescripción del ejercicio ya mejoran del dolor. Es decir, personas que tal vez tengan profesiones que impliquen estar muchas horas frente a una computadora, muchas horas sentados, podrían ser más propensas a desarrollar lumbalgia. 100%, y eso de hecho es un problema porque a veces cuando hablamos de ejercicio la gente no lo ve como un tratamiento. Si vos tenés presión arterial elevada y te dan una pastilla, sí, claro, me la tengo que tomar, pero cuando hablamos de ejercicio no lo ven como algo tan necesario, sino como una recomendación. Y en este caso, para la lumbalgia, incluso si tenemos ya lesiones que ameriten cirugía, de igual manera, el tener una buena calidad muscular nos va a llevar a un mejor resultado. Tal vez podemos diferenciar, doctora, porque usted misma lo señalaba hace un momento. Hay niveles, es decir, yo podría tener una lumbalgia que es como por momentos, por algún dolor puntual, y ya hay lumbalgias que pueden convertirse en algo más grave. Cuando yo ya tengo un dolor más crónico, que es que ya hay una afectación en el músculo, no siempre, o como yo sé, digamos, qué tan grave es el daño vinculado al dolor que yo siento. Es muy difícil, basado en el dolor, definir qué tan grave es. Desgraciadamente, bueno, nosotros siempre utilizamos un lema que es que no operamos imágenes, ¿verdad? Operamos pacientes. A veces nos topamos, por ejemplo, con resonancia. En columna se utiliza mucho la resonancia magnética, entonces vemos resonancias con unos cambios que uno dice cómo está caminando y tal vez no tiene tantos síntomas. Entonces lo más importante es qué tantas molestias tienes. Obviamente si hay signos de alarma, si ya tenemos adormecimientos en las piernas, si tenemos fiebre, si tenemos, como te digo, este dolor en reposo, incontinencia, ya todos esos sí, pues ya son signos de alarma de consultar rápidamente. Y es que, doctora, muy interesante, porque usted señalaba que en Costa Rica, bueno, y a nivel mundial es muy frecuente. Precisamente nos conocimos el caso de doña Amelia, que ella es una paciente que nos contó su testimonio y queremos compartirles a ustedes la experiencia de ella en el siguiente video. Por eso vengo a ejercicios, porque como que la cadera no funciona bien. El dolor en la parte baja de la espalda es una molestia que puede afectar las actividades diarias de quienes la padecen. Ella es Amelia Campos, vecina de Barrio San José, y nos contó cuándo comenzaron estos dolores y cómo han estado presentes de manera constante en su vida. Hace tiempo, bastante tiempo, pero a veces se me alivia un poco, me baja y pues como que me vuelve a agarrar. La lumbalgia puede manifestarse de distintas formas y doña Amelia nos explicó cómo se presenta este dolor en su caso. Es un dolor como un jalón, pero da desde la pierna hasta aquí arriba, la espalda. Y
toma toda esta parte, el costado. Cuando las molestias son muy intensas, incluso buscar tratamiento puede convertirse en un desafío, ya que su acercamiento con los tratamientos no ha sido tan oportuno. Ya como que uno no se siente del todo bien porque no está al 100%, ¿verdad? Bueno, ya escuchábamos la historia de doña Amelia, su testimonio. Doctora, me llama la atención que ella habla de este dolor que, a pesar de que ella tiene ya un padecimiento, digamos, crónico, que vive con ella, que dice que a veces baja esta intensidad del dolor. ¿Por qué podría ser que un paciente con lumbalgia a veces tenga estos episodios tal vez de alivio? Es que, como te decía, ahora la lumbalgia al final es multifactorial. Entonces, por ejemplo, situaciones de estrés. Al final el estrés produce una hormona que se llama cortisol que aumenta cualquier característica inflamatoria en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, situaciones de estrés, en el caso de doña Amelia, o que haya hecho alguna actividad en la casa de limpieza durante mucho tiempo, por eso pues tiene una elevación del dolor en ese momento, y cuando vuelve a guardar reposo o tomó algún medicamento, pues vuelve a bajar y vamos a tener pues esos episodios. ¿Qué enfermedades, doctora, más graves podrían estar detrás de una lumbalgia o detrás de un dolor de espalda? Claro, si nos vamos a lo más grave, ¿verdad? Estamos hablando de infecciones o tumores, que es todas estas características de señales de alarma que hablamos, principalmente si es un paciente que ha venido perdiendo peso sin ninguna dieta, por ejemplo, o ha tenido fiebre, sudoración nocturna, como les digo, este dolor que incluso es en la noche, ¿verdad? Y se levanta con molestias. Todos esos son signos de alarma para descartar un proceso infeccioso o tumoral, ¿verdad? Que desgraciadamente en los adultos lo más frecuente son las metástasis, o sea, tumores en otro lado, por ejemplo en Costa Rica que hay mucho cáncer de mama, próstata, pulmón, que es muy frecuente que hagan metástasis a la columna. ¿Cuándo es el momento de acudir al médico? ¿Qué tipo la paciente nos contaba un poco la característica de su dolor? ¿Cómo uno puede identificar este dolor que ya implica una consulta médica? Claro, aprovechando lo que dijo doña Amelia, ¿verdad? Que siempre dice en la cadera, es muy frecuente que haya ahí siempre un error en cuanto a dónde molesta la cadera. Y siempre dicen la cadera y se tocan acá atrás. La cadera usualmente duele más en la ingle, y en pacientes obviamente de más años pues puede haber las dos lesiones, ¿verdad? Que tengamos desgaste ya de la cadera y también molestias en la columna. Pero casi siempre ese dolor atrás pues viene de la parte lumbar. Entonces, en el caso de ella, pues sí tenemos que, ella dice que hace ejercicio, ¿verdad? Y todo esto, pero si tenemos ya una lesión instaurada y que no ha mejorado con terapia y que no ha mejorado con ciertos medicamentos, pues habría que ver si ya más bien es candidata a hacer algo más invasivo. Doctora, en este caso, en cuanto al tratamiento, antes, ¿cómo yo me lo puedo, digamos, detectar? Porque yo puedo decir, bueno, tengo un dolor que pudo haber sido por un mal movimiento y lo tengo ahí como, digamos, no algo tan grave, pero yo ¿cómo puedo determinar qué tipo de exámenes hay que me puedan decir a mí, esto es una lumbalgia? Pero siempre inicialmente, bueno, la radiografía simple, ¿verdad? De la columna, siempre hacemos una vista de frente y una vista de medio lado. Ese es como el estudio inicial. Lo que pasa es que sí, la gente tiene que comprender que en la radiografía lo único que estamos viendo es hueso. No vemos los discos, no vemos propiamente si hay una compresión, por ejemplo, nerviosa, si hay alguna lesión en los ligamentos. Entonces ya para eso sí tenemos que pasar a una resonancia. Y dependiendo, por ejemplo, de los síntomas, si ya tenemos también adormecimientos en las piernas, tenemos otros estudios como estudios de conducción nerviosa, electromiografías, para ver si hay algún nervio específicamente que esté lesionado. ¿Y cómo se trata? Al final es un tratamiento, usted aquí incluso puede ser con ejercicio. ¿Cuál es el desarrollo del tratamiento para cada paciente? Puede ser que yo con solo el ejercicio lo cure o lo trate bien, y puede haber otros pacientes que requieren un poco más de intervenciones más agresivas. Como todo en la vida, ¿verdad? Es escalonado. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿verdad? Que uno no ve una hormiga y no saca una bazuca para matarla, ¿verdad? Primero la maja. Igual pasa con cualquier tratamiento médico, ¿verdad? Dependiendo de la causa, pero de manera general siempre vamos a empezar con un manejo conservador, salvo los que tienen los signos de alarma. Entonces siempre vamos a empezar con analgesia, antiinflamatorios, terapia física, ejercicio. Y si después de 4 o 6 semanas de este tratamiento, incluso hasta 3 meses, el paciente no ha mejorado, pues ahí sí ya tenemos que ir a procedimientos mínimamente invasivos, como por ejemplo infiltraciones, que son inyecciones en la columna para ayudar a desinflamar, o ya cirugías, ¿verdad?, más invasivas, pues dependiendo de la causa.
Bueno, también, doctora, invitarle a las personas que nos están viendo en este programa para que si tiene preguntas puntuales sobre el tema de la lumbalgia, si usted tiene un dolor, tiene alguna consulta, invitarlo desde ya a hacernos llegar todas esas preguntas, porque ya en unos minutitos vamos a abrir el consultorio para poder atenderlas. Recuerde, puede hacerlo a través de un mensaje de texto o bien en unos minutos abrimos la llamada telefónica para que también usted pueda conversar en vivo con la especialista sobre el tema. Doctora, es importante, el tema de los ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios podrían ser recomendados para una persona que tal vez está empezando o que tal vez quiere evitar llegar a una lumbalgia más severa y que puedan ser también de forma preventivos? Claro, de forma preventiva sí tenemos que tratar de hacer de cualquier ejercicio que fortalezca la parte muscular. Es muy controversial con lo que son ejercicios de impacto, por ejemplo, correr todavía no está totalmente ligado que pueda inducir un desgaste acelerado, por ejemplo, de la columna. Pero si ya lo tienes instaurado, entonces sí tiene que ser, no hay receta de cocina en esto, porque sí tiene que ser individualizado qué deporte puedes hacer. Pero, por ejemplo, pilates, yoga, ciclismo, natación, son deportes que tienen bajo impacto y que trabajan mucho la parte muscular, el famoso core, ¿verdad? Que se escucha mucho y sí, es importante, es la faja que tenemos ya incluida para sostener la columna. Entonces, en este caso, sí es bastante importante que hagan cualquiera de estos y si ya tenemos una causa, pues el mismo médico le va a prescribir qué tipo de ejercicio puede hacer. ¿Qué pasa con el reposo? ¿En qué casos es recomendado? Porque usted dice que también más bien el sedentarismo puede ser una causa. Entonces, ¿en qué momento y cómo yo saber cuándo más bien quedarme quieto es la recomendación médica? Bueno, el reposo absoluto para la columna es lo peor. Eso no existe, ¿verdad? Usualmente ningún ortopedista o traumatólogo que trate enfermedades de la columna te va a mandar reposo absoluto. Esto estamos hablando del contexto inicial, no por ejemplo de un paciente posoperado, pero ni siquiera en esos casos los mandamos a estar acostados en una cama. Incluso cualquier persona de nosotros, el que nos hayamos dormido más de las 8 horas, 10, 12 horas, nos levantamos con dolor de espalda. Entonces, estar inmóvil para la columna es terrible. La movilización lubrica las articulaciones de la columna y los discos. Entonces, en este caso, el reposo es relativo, o sea, es reposo de actividades de levantar pesos, de actividades físicas y como te digo, la primera semana. Si es una lumbalgia mecánica, en una semana con todas estas medidas ya tiene que haber mejorado. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, ¿en qué caso ya aplica una intervención quirúrgica y qué tipo de intervención es la que se aplica? Claro, eso es un tema súper amplio, ¿verdad? Porque dependiendo de la causa, como veíamos en el modelo, ¿verdad? O sea, podemos tener desde simple inflamación en las articulaciones de atrás de la columna, que se pueden tratar con estas infiltraciones, a como podemos tener hernias de disco, que en ese caso hay que extraerlas, podemos tener listesis, espondilolistesis, que es cuando hay una inestabilidad de la columna y una vértebra se desplaza sobre la otra, entonces en ese caso ya hay que poner tornillos. Si tenemos estenosis, que es muy frecuente en el paciente de más de 65 años, que es que se cierra el conducto que pasan los nervios hacia las piernas, ya ahí sí tenemos que hacer descompresión, o sea, quitar hueso y poner tornillos. Entonces, ese sí es un tema, ¿verdad?, súper amplio porque depende de cada causa. Una lumbalgia maltratada, más bien desatendida, ¿en qué puede desencadenar, doctora? En cualquiera de estos problemas, ¿verdad? Porque al final en la medicina el asunto es no darnos cuenta qué es lo que está pasando y a veces cuando llegan ya está muy avanzado. Y tal vez inicialmente podemos hacer alguna de estas medidas no invasivas o conservadoras, pero cuando ya llegan, desgraciadamente, no hay nada más que la cirugía. Bueno, y aprovechando también, doctora, porque ya son las 10:18 y vamos a abrir el consultorio médico. Bueno, estamos ya acá con la especialista hablando de lumbalgia y vamos a empezar a atender las consultas que tienen que ver con este problema. Voy a empezar, doctora, con algunas que han llegado a través del WhatsApp, así que yo quiero iniciar con la de Fabio López. Él dice que lo operaron de la hernia L4, L5 y S1 y al año se lo volvieron a operar porque se le hizo una fibrosis epidural severa y a la hora de quitarla le cortaron, dice, dura madre de médula espinal y se le hizo una fístula. Y ya hace un año, pero pasó mucho dolor cada 3 días. Tengo que ir a la clínica y ahora padezco incluso de presión arterial muy alta. No sé si producto de esto, pero ese es el cuadro del paciente Fabio López. Bueno, en el caso de Fabio, bueno, desgraciadamente, ¿verdad?, las complicaciones existen. La única cirugía que no tiene complicaciones es la que no se hace.
Entonces siempre eso es importante mencionarse a los pacientes que puede pasar. Y más en el caso de la fibrosis, es una cicatrización, ¿verdad? Es el proceso de cicatrización normal del cuerpo después de una cirugía. Desgraciadamente algunos pacientes cicatrizan más que otros o hacen más fibrosis y vuelven a cerrar el espacio incluso del nervio. También las reherniaciones pasan y eso uno se los explica a los pacientes, ¿verdad? Que hay un porcentaje de que aunque uno trata de sacar todo el disco, siempre puede quedar un pequeño porcentaje que se vuelva a reherniar. Y en el caso de la lesión de la dura madre, pues también, o sea, si tenemos, esos son espacios milimétricos, ¿verdad? Entonces, aunque uno pues tiene todas las precauciones para no hacerlo, a veces la fibrosis o el tejido está pegado a la dura madre, que es una telita súper fina, súper delgada, y al tratar de quitar esa fibrosis pues se hace el desgarro. Y eso lo que hace es que se salga un líquido, que es el que, donde flotan, digamos, los nervios, y puede producir lo que le pasó, que es una fístula, y que eso siga produciendo. Pues lamentable, ¿verdad?, el caso de él, pero son cosas que desgraciadamente pueden pasar. Vamos a una llamada telefónica hasta Taras. Allá tenemos a doña Natalia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores y puede hacer su consulta cuando guste. Sí, mi consulta es sobre de que yo hacía muchas artes marciales y posteriormente a yo seguir 1 año y medio con las artes marciales, comencé con dolores en la espalda baja, que me contracturaban y realmente no en la radiografía no sale nada así como pendiente. Algunos médicos me han dicho que puede ser un indicio de una escoliosis muy leve, otros me han dicho que es un desgaste y realmente no sé cómo bajar el dolor. Tengo 14 años realmente. Jovencita, súper jovencita. Natalia, muchas gracias por comunicarse con nosotros y aquí la especialista va a tratar de ayudarle en su consulta. Claro, Natalia, qué dicha que viene tu caso porque es lo que te comentaba del paciente joven, pero ella tiene todas las características de una lesión que se llama espondilolisis. Es una lesión súper frecuente en adolescentes, deportistas y más en el deporte de artes marciales que te mencionaba ahora, es ese deporte que tiene mucha rotación y extensión de columna. El problema es que sí, pues vamos a ver, dependiendo del médico que lo haya atendido primeramente, como no es una lesión tal vez tan frecuente, no la piensan y no se ven rayos X inicialmente. Si todavía no ha tenido esa pequeña fractura, porque es como una fractura, el estudio ideal es hacer o una resonancia donde solo se va a ver inicialmente una inflamación y si ella sigue, por ejemplo, haciendo este deporte, en estos momentos que está con el dolor, esa lesión puede ir avanzando hasta que se haga la fractura y lo que queremos evitar es eso. Entonces usualmente, por ejemplo, esas espondilolisis se tratan con fajas, antiinflamatorios, terapia y reposo y el 90% mejoran con eso. Entonces creo que es importante en el caso de ella que tal vez no le han dado el enfoque ideal. Acá seguimos con las consultas, dice otro de los pacientes que nos pregunta, soy operado, Olman se llama, soy operado de una hernia L5-S1 hace 20 años, actualmente está con adormecimiento y mucho dolor en ambas piernas, no aguanto incluso estar ni 5 minutos de pie, nos dice don Olman. Y eso vuelvo a traer un poco el modelo acá, porque, bueno, cuando los pacientes hablan del L5-S1, ahora estos son los niveles, el L5-S1, el L4, L5, y ahí vamos para arriba. Entonces es muy importante, voy a ponerlo acá, cuando tenemos alguna cirugía de un nivel, por ejemplo, inferior, esto puede afectar los niveles de arriba, o sea, no nos asegura que no podamos tener un desgaste, aunque ya le hayan tratado y pueda volver a dar síntomas. Lo que es más frecuente es lo que hablamos, por ejemplo, enfermedades segmento adyacente se llama, y es que el segmento de arriba, de ahí hacia arriba, se empieza a sobrecargar y puede también presentar síntomas similares al inicio, pero ya es otro nivel el que está presentando la molestia. Acá doña Katia Mora nos hace una consulta interesante, dice, ¿qué pastillas se pueden tomar para el dolor lumbar? Qué difícil, ¿verdad? Desgraciadamente, bueno, aquí en Costa Rica, bueno, vamos a verlo como algo positivo, tenemos mucho más acceso a los medicamentos. En otros países, pero ni acetaminofén, si no es con prescripción médica. Entonces, aunque tenemos mucho acceso a los antiinflamatorios, a los analgésicos, pues está bien. Como te digo, en ese primer episodio de lumbalgia, sin signos de alarma, si uno quiere tomar 5 a 7 días de algún antiinflamatorio analgésico, bien. Pero si ya no mejora con eso, es una señal de tenemos que hacer un siguiente paso. Entonces, sí nos pasa también, por ejemplo, que dice, es que me tomé 3 días de ibuprofeno, vamos a decir, sin ninguna marca en especial, me tomé 3 días de un antiinflamatorio y no mejoré. Bueno, en una lumbalgia 3 días no le hace ni cosquillas. Entonces sí tenemos que tener por lo menos 5 a 7 días de tratamiento
cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo del que sea, para ver de ver una buena respuesta a medicamentos. Tenemos otra llamada telefónica. Doña Ana Lorena, ¿qué tal? Qué gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Buenos días, espero se encuentren muy bien. Gracias. Mire, una preguntita para la doctora. Yo soy operada hace como unos 20 años de la columna L4, ¿verdad? La parte de abajo. Pero hace como un mes o 2 meses tengo un dolor que amanezco con ese dolor en la noche. Si me vuelvo así, como muy rápido, algo así me duele, pero más que todo cuando ya me despierto en la mañana, en la parte del sacro abajo, digamos esa columna que ella tiene ahí, tiene un hueso abajo que es como en forma de una paloma. Yo tengo el dolor en esos huesitos de los lados. De los laditos. Y digamos ustedes se tocan, se sienten esos huesitos ahí, del sacro hacia los laditos, ¿verdad? Pero ella mencionó de algo de incontinencia. Tiene que ver algo, porque igual, digamos, a veces yo tengo un poco de que me está empezando, ¿verdad? Pero no sé si será que yo tengo algo en la columna que eso me está empujando algo o algún hueso o algo, porque vieras que se me ha hecho ese dolor ahí, ¿verdad? Yo me tomo algo por varios días, pero no se quita y vuelve, ¿verdad? Pues no sé si tendré que hacerme algún examen, una radiografía, una resonancia o un TAC o algo, como para llevárselo al doctor y saber qué será, ¿verdad? Porque no sé si será que tengo de nuevo otra hernia, ¿verdad? Muchas gracias por la consulta, Muchas doña Ana gracias. Lorena. Hasta luego. Feliz mañana. Muchas gracias. Sí, en el caso de lo que menciona doña Lorena, eso es un factor muy importante en las personas que han sido fijadas de la columna. O sea, si tenés tornillos o alguna caja en la columna, aquí no tenemos la pelvis, ¿verdad? Pero el hueso del sacro se pega con la pelvis y tenemos una articulación que se llama sacroiliaca. Usualmente, dependiendo del tipo de fijación, puede empezar a haber dolor ahí, que es en esta parte de abajo. Y como mencionaba también ella, sí, me parece que se refiere al nivel L4, L5, es lo que hablábamos como en el caso de lo del segmento adyacente, ¿verdad? Eso no nos aísla de que no nos pueda dar una enfermedad, por ejemplo, en el L5, S1. Con lo de la incontinencia hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de la edad, principalmente en las mujeres, si son multíparas, por ejemplo, podemos tener urgencia urinaria, o sea que no llegan al baño. En el caso de la incontinencia es que yo me orino o me defeco sin darme cuenta, o sea, no tengo ningún tipo de sensación. Y sí, en el nivel L5, S1 es donde más frecuente, si tenemos una hernia, una listesis, ¿verdad? O sea, cualquier afección que cierre ese espacio de forma importante puede afectar las raíces sacras, que son las que se encargan de esa función. Entonces, en el caso de ella que dice que estudios, yo le diría que primero vaya donde el médico para que la revise, porque no es hacer estudios por tirar un montón, sino dependiendo de los síntomas y el examen físico que tenga, probablemente pues le mandará su resonancia, que es lo más usual. Bueno, doctora, y aprovechar porque también hoy es día de fútbol, así que si usted es amante del fútbol, esa noticia es para usted, porque hoy a la 1 de la tarde Francia y Senegal se van a enfrentar con Kylian Mbappé liderando a Francia y arranca uno de los encuentros más atractivos de la jornada de este mundial. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿podrá la campeona imponer su jerarquía o Senegal va a dar un gran golpe este martes? Bueno, recuerde, hoy a la 1 de la tarde por Teletica usted va a poder ver este encuentro. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes por la invitación, buen día. Bueno, y también no se vaya porque recuerde que ya casi venimos con más de Los Doctores. Hacemos una breve pausa y ya casi venimos. Día Internacional de la Biotecnología. La innovación científica aplicada a la salud y otros campos se destaca cada 16 de junio con el Día Internacional de la Biotecnología, una fecha que reconoce el impacto de la biotecnología en el desarrollo de soluciones para mejorar la calidad de vida. La biotecnología se basa en el uso de procesos biológicos y celulares para crear productos y tecnologías en áreas como la medicina, la agricultura y la industria.
En el ámbito de la salud, ha permitido avances clave como el desarrollo de vacunas, terapias génicas y medicamentos innovadores. Esta conmemoración resalta la importancia de la investigación y la tecnología para enfrentar enfermedades y fortalecer el bienestar de la población. Gracias por continuar acá con nosotros en Los Doctores. Y presta atención porque si usted toma medicamentos o cuida a una persona que toma muchos medicamentos, esta información le interesa. Algunas combinaciones peligrosas o incluso las temperaturas a las cuales se tienen que almacenar son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el siguiente segmento y precisamente con la especialista en la materia, la doctora Aura Jara, que nos acompaña aquí en el estudio Farmacéutica. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buen día que tengas. Doctora, ese es un tema muy importante porque a veces tomamos los medicamentos y tal vez a las horas correctas, de la manera correcta, pero se nos olvidan tal vez las combinaciones que hacemos. Y yo quiero preguntarle por qué es tan importante el tema de tener en cuenta el tipo de combinaciones que se hacen cuando yo estoy tomando diferentes medicamentos. Bueno, para empezar, la pregunta es sumamente atinente porque ¿quién no tiene medicamentos en su casa y quién no se ve afectado por la temperatura? La temperatura es una medida que nos indica si tenemos mucho frío o si tenemos mucho calor, tanto en un cuerpo como en un medicamento o un espacio. Entonces, partiendo de este hecho, es sumamente importante que los costarricenses sepan que almacenar de buena forma los medicamentos son parte fundamental de su tratamiento y de su éxito. Entonces, tener los medicamentos almacenados de una forma correcta es vital para que ese medicamento pueda ejercer su efecto terapéutico y puedas tener un alivio o una mejora o una cura de la enfermedad que estás transcurriendo. Para entenderlo mejor, doctora, ¿qué puede ocurrir con un medicamento si yo lo almaceno a una temperatura incorrecta, a una alta temperatura, por ejemplo? Las altas temperaturas van a afectar por lo general a todos los medicamentos. Tenemos medicamentos que son muy sensibles y tenemos medicamentos también que son muy estables. En los medicamentos que son muy sensibles, la temperatura puede afectar incluso anular los principios activos que se tengan, producir desechos de degradación y afectar directamente nuestra salud. ¿Cuál va a ser el principal efecto? Que aquel medicamento no nos va a ayudar de la manera esperada. ¿Cambia, por ejemplo, el efecto que tiene un medicamento al almacenarlo a una temperatura más alta del que debería estar o más baja? ¿Cambia, digamos, lo que puede generar en la persona? Claro que sí. Vamos a tener, digamos, desde faltas muy leves hasta faltas muy, incluso que pueden ser fatales para los costarricenses. Porque tenemos los medicamentos que son altamente sensibles, ¿verdad? Como tenemos acá los medicamentos que pueden ser vacunas, pueden ser los medicamentos tan importantes para la diabetes, pueden ser también medicamentos reconstituidos o antibióticos, pueden ser medicamentos, algunos colirios, también algunas preparaciones hormonales, que todos ellos son muy sensibles y deben de estar a una temperatura controlada, aunque estén en la casa. Porque fíjate, Mariela, que de nada serviría todo el control que tenemos a lo largo del abastecimiento, hasta en una farmacia de llegar a entregar ese medicamento, si lo llegamos a la casa y lo ponemos en cualquier lugar. ¿Cómo saber, doctora? Tal vez si yo soy un paciente que tengo distintos medicamentos, ¿dónde yo me puedo fijar el tipo de información que me indica a qué temperatura, en qué lugar debería yo almacenar ese medicamento? Todos los medicamentos tienen que tener en su etiqueta y en su empaque secundario, en sus cajas, por decirlo de alguna manera, tienen que estar especificados las temperaturas y en dónde deben estar almacenados. ¿Cuáles son esos medicamentos? Porque usted hablaba de que hay diferentes sensibilidades. ¿Cuáles son aquellos a los que hay que prestarles más atención, que son más sensibles al tema de la temperatura? Vieras que en realidad son todos los medicamentos, pero tenemos un grupo de medicamentos que se llaman muy sensibles porque deben estar a temperatura de refrigeración y esto quiere decir que deben estar dentro de los 2 grados centígrados a los 8 grados centígrados. ¿De cuáles medicamentos estamos hablando acá? De las vacunas, de los productos para la diabetes, que son muy importantes, las insulinas. Estamos hablando también de antibióticos reconstituidos que deben también almacenarse a una temperatura dentro de los 2 y 8 grados centígrados. También de algunos colirios, que estas son las gotas que nos ponemos en los ojos, y también algunos preparados hormonales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la insulina, que es frecuentemente tomada en el país para aquellas personas que la tienen que se la tienen que aplicar? ¿Qué ocurre con la insulina si yo no la almaceno a esta temperatura de por lo menos 2 grados que usted decía que es la recomendada? Dentro de 2 a 8 grados, si no se almacena dentro de este rango de temperatura, ¿verdad?, va a perder su efectividad. Entonces vamos a tener una enfermedad muy delicada aplicándose un medicamento, por decirlo así, un placebo. No vamos a estar aplicando un principio activo y por lo tanto esa diabetes y esa condición se va a descontrolar de una manera muy fácil.
Durante la época de calor, de hecho ahorita hemos estado teniendo épocas con mucho calor, e incluso, bueno, se habla de que este va a ser un año particularmente caliente por el fenómeno del Niño. ¿Qué cuidados adicionales? Porque puede ser que yo tal vez tenga, en mi caso, una temperatura adecuada para el medicamento, pero con estos calores que se elevan o esas altas temperaturas, ¿qué cuidados debo tener yo? Es muy importante buscar en la casa un lugar adecuado, porque vieras que por la experiencia te digo que es muy fácil oír a la gente, tengo los medicamentos en la cocina, o tengo los medicamentos en el baño, ¿verdad? Y no dejamos de ver estas películas donde está la famosa escena de que vienen, abren el botiquín y salieron los medicamentos y están en el baño. La cocina y el baño no son lugares adecuados para tener los medicamentos. ¿Por qué? Porque aquí hay cambios de temperatura muy fáciles. Tanto el vapor de agua, el vapor que genera el agua, ¿verdad?, como los electrodomésticos pueden generar cambios importantes de temperatura y por lo tanto afectar el principio activo que tiene aquel medicamento y que pierda su eficacia. Entonces es importante. ¿Y cuál sería un buen lugar? Porque ya usted dijo que la cocina ni el baño, pero entonces ¿dónde sí es un buen lugar? Vean, por lo general, digamos, vamos a ver, si tenemos una cocina como de este tamaño, ¿verdad, Mari? Tal vez de pronto sí podríamos encontrar un lugar adecuado. Pero en una cocina normal de una casa promedio no se deben acomodar. ¿Dónde hemos visto que pueden tenerse los medicamentos? En las mesitas de noche. Las mesitas de noche son lugares a las que no les da el sol, son lugares frescos, son lugares secos. También están los que se conocen la mayoría de hogares costarricenses como los trasteros, ¿verdad? Los trasteros por lo general están en lugares frescos, secos, fuera del alcance de la luz y allí se pueden tener medicamentos. Ahora, dijiste algo muy importante, no se trata de que yo llego los medicamentos, los meto todos en una caja y van para adentro, ¿verdad? Tengo que tenerlos en sus empaques originales, ojalá con aquella etiqueta que diga para quién son, cuánto debe tomarse, ¿verdad? Para que los podamos distinguir. Pero si quieres saber, y los costarricenses quieren saber dónde pueden tener esos medicamentos, acudan a sus aliados farmacéuticos, porque los profesionales en farmacias son aquellos que les pueden orientar. Ustedes llegan, les cuentan, mire, mi casa es así, tengo estas fuentes de calor, el farmacéutico le va a preguntar y ahí va a haber un consejo personalizado para que los puedan almacenar de una forma adecuada. Son las 10:38, doctora, y quiero también aprovechar para invitarlo a usted, si nos está viendo en este espacio, estamos hablando sobre cómo almacenar los medicamentos y esos cuidados que tenemos que tener con la doctora Aura Jara. Así que si usted tiene consultas, de una vez puede hacernos llegar esas preguntas a través de un mensaje de texto vía WhatsApp. Y si no, en unos minutitos vamos a estar habilitando la llamada telefónica. Así que recuerde, ahí tienen los números disponibles en su pantalla para que usted nos pueda hacer llegar las preguntas que tenga sobre este tema tan importante. Porque como decía la doctora, todos tomamos medicamentos en algún momento y cómo lo almacenamos puede influir negativamente en la reacción que tenga el cuerpo sobre el medicamento. ¿Cuáles son tal vez, doctora, las recomendaciones para saber cómo un medicamento, yo digo, bueno, ya habrá perdido la eficacia porque yo lo almacené mal o todavía el medicamento me funciona, ¿yo cómo lo puedo saber? Claro, esa es una pregunta importantísima, Mariela, porque vamos a tener por lo general varios cambios. Cambios en el color, cambios en el olor, cambios en la textura. Podemos ver también empaques secundarios o las cajas ya un poco decoloradas. Se pueden ver también cápsulas un poco pegajosas. Se pueden ver tabletas quebradizas o esponjadas. Y todo esto es una bandera roja que nos dice alto. Por favor, esto no se debe consumir y ante todas estas dudas podemos acudir al farmacéutico siempre para que nos oriente, nos acompañe y nos indique de la mejor manera. A veces, doctora, guardamos los medicamentos y tal vez viene la fecha de expiración y yo digo, mira, el medicamento se ve bien, yo no le veo ningún cambio físico y tal vez son unos días los que ha pasado, ¿yo me lo puedo tomar o qué riesgo tiene tomarme este medicamento después de la fecha de caducidad? Después de la fecha de caducidad los medicamentos no deben ingerirse. Eso es una fecha que se pone de parte del fabricante para que la persona sepa hasta cuándo se garantiza que va a obtener su efecto terapéutico. Una vez que se ha vencido el medicamento, puede que ya no tenga el efecto terapéutico que necesitamos para la enfermedad. Aunque sea un día. Aunque sea un día. Doctora, hablábamos del tema del calor. ¿Qué pasa cuando viajamos? ¿Qué tipo de medidas tengo que tener yo con mis medicamentos cuando viajo? Bueno, va a ser muy importante porque va a depender del tipo de medicamento, Mariela, que vas a transportar. Si estamos hablando de los medicamentos que son muy sensibles, como vacunas, productos para la diabetes, óvulos inclusive, algunas cremas, tenemos que transportarlos en un bolsito adecuado. Está el bolsito térmico que ya está indicado para este tipo de medicamentos, pero muchas pacientes dicen no tenemos el bolso térmico, no lo hemos conseguido. ¿Cómo transportamos estos medicamentos? Se transportan en una hielera y se pueden hacer bolsitas plásticas con agua y con hielo. Es muy importante que el hielo no toque directamente el medicamento porque lo puede congelar.
Ahora, si lo que estamos transportando, y eso siempre tiene que ser la menor cantidad de tiempo. Ahora, si estamos transportando tabletas, cápsulas, yo siempre le digo al paciente, póngales una bolsita debajo del asiento del conductor, donde ya sabemos que es el lugar menos afectado por los cambios de temperatura muy variables y en muy poco tiempo que se pueden dar en un carro, porque recordemos que el carro no es un botiquín. Doctora, interesante, porque tal vez yo digo, yo estoy escuchando la entrevista y yo solo escuché que el calor le hace daño al medicamento, entonces yo agarro todos los medicamentos, los meto en una bolsa y los guardo en la refrigeradora. Sí. ¿Eso es una buena recomendación? Por supuesto que no, porque vamos a ver, tenemos medicamentos altamente sensibles y medicamentos sensibles, pero hay medicamentos que también en refrigeración se van a cristalizar, entonces van a perder también sus propiedades terapéuticas. Siempre es importante porque de pronto puede decir el televidente, ay, ¿ahora qué hacemos, verdad? Yo tengo este montón de medicamentos, acudan a su farmacéutico, acudan a ese farmacéutico que tienen a lo largo y a lo ancho del país en más de 2.000 farmacias comunitarias. Bueno, doctora, y es que precisamente entre recetas, horarios y distintos tratamientos, muchas personas deben aprender precisamente a cómo convivir con esos tratamientos y con los medicamentos que tienen que tomarse. Precisamente es el caso de doña Olga, ella es vecina de Pavas, y dice que tras una operación de tiroides y un tumor cerebral, ella comprendió la importancia del almacenamiento adecuado de los medicamentos. Vamos a conocer su historia en la siguiente cápsula. Aquí están Invercetan, 100 miligramos, tableta Key. Esas son las Invercetan. Nos encontramos a doña Olga, una vecina de Pavas que iba de camino a retirar sus recetas médicas. Y me mandan la famotidina, la lavostatina, Impertens, el que sirve para la presión, Invercetan. Digamos, tocan 6 de la mañana, me tocan a las 6 de la tarde, después de la cenita, para el colesterol. La presión en la mañana, ¿verdad? Me toca a las 6, son 2 por la mañana. Después a las 6, a la hora que me voy a acostar. Y el doctor me las manda, yo no las tengo que suspender ni nada porque yo me hago el daño. Factores como la temperatura, la humedad o los horarios descontrolados pueden generar consecuencias importantes. Por eso, doña Olga nos contó qué cuidados mantiene actualmente con sus tratamientos y medicamentos. Los manejo en una capsulita porque yo antes compraba las cositas para adornarla, pero no, porque el aire la disipa y no es igual, entonces hay que sacarla inmediatamente, el sellito para tomarse. Sí, tienen que estar en ambiente, ni muy caliente, en fresco. Después de una operación de tiroides y de tumor cerebral, su vida comenzó a llenarse de medicamentos, de modo que aprendió la importancia de seguir correctamente cada indicación por el bien de su salud. Muy, muy importante tomarse los medicamentos porque si no, no los curamos. Bueno, doctora, y veíamos el caso de doña Olga. ¿Qué nos enseña? Porque tal vez usted lo señalaba en la entrevista. ¿Por qué no es recomendable esas cajitas donde yo tal vez tengo varios medicamentos y mejor, para mayor practicidad, las echo en la cajita? Claro, el caso de doña Olga es una belleza, ¿verdad? Porque vemos cómo la sabiduría además camina de la mano con la experiencia y con una interiorización de qué es lo que mejor que me corresponde. Los medicamentos deben de conservarse en sus empaques originales para no hacer enredos, por decirlo de alguna manera, porque tenemos medicamentos que son similares a otros, pero que son exactamente para cosas diferentes. Hay medicamentos que, como bien lo decía ella, son para el colesterol, hay medicamentos que también son para la presión, hay medicamentos que pueden ser para la diabetes, porque no todos los medicamentos de la diabetes son para refrigerar, hay también medicamentos en pastillas. Entonces, ellos están hechos para tomarse a determinadas horas en el día y a veces se toman con los desayunos, con comida o sin comida, pero lo importante es tenerlos identificados. Entonces, no se deben de combinar todos esos medicamentos en un mismo lugar. Y si le pasa, coja todos esos medicamentos y váyase donde el farmacéutico para que éste le ayude a hacer una segregación, para que le ayude a ver si hay interacciones, ¿verdad? Porque esto es muy importante y sobre todo para que se lo tomen a dosis correctas y así podamos tener un tratamiento efectivo y eficaz para ese paciente. Doctora, son las 10:46. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, pero no se vaya porque cuando regresemos vamos a abrir el consultorio médico. Ya casi venimos.
Gracias por estar con nosotros acá en Los Doctores. Ya abrimos el consultorio, precisamente, doctora, tenemos muchísimas preguntas vinculadas a este tema de los medicamentos. Arranco de una vez. Dice, mis medicamentos biológicos, ¿todos ellos necesitan refrigeración? Por lo general, si los medicamentos biológicos van a necesitar refrigeración, en la etiqueta lo indica, pero podríamos decir de forma general que así es, necesitan refrigeración. Acá hay una muy interesante y es muy tica, digo yo. ¿Cuál sería la temperatura máxima a la que se debe evitar tener los medicamentos? No debería tenerse bajo ninguna circunstancia mayor a 30 grados centígrados. Esa es la norma. No más de 30 grados centígrados en una casa. ¿Y menos? No importa. Sí, claro. 15. El rango es de 15 a 16 grados centígrados a 30 grados centígrados máximo. Buen día, dice, nosotros tenemos la insulina que necesita mi mamá en la puerta de la refrigeradora. ¿Este cambio de temperatura de abrir constantemente el electrodoméstico podría afectar la calidad del medicamento? Las refrigeradoras por lo general están calibradas de 2 a 8 grados centígrados, así que mientras no se salga de ese rango, no importa. Lo que sí es importante es que no lleguen, abran la refri y la dejen abierta, ¿verdad? Eso sí. O sea, si solo abrir y cerrar, no importa. Si yo dejo la refri por mucho tiempo, ya es mejor buscar. Es mejor pasarla a otro lugar. Buenos días, dice, soy de la zona de Punta Arenas, tomo varios medicamentos al día para la presión arterial, ácido úrico, antialérgico y me pongo gotas para los ojos y promelosona, las cuales se ponen hirviendo, se pueden colocar en la refri. Pregunta, ¿cuál sería la recomendación para almacenar los otros medicamentos con las pastillas? Muchísimas gracias. Ok, los medicamentos para los ojos, el colirio, sí se puede poner en esta puerta que mencionaba. Los otros medicamentos tenemos que buscarlos en un lugar en la casa, como les decía anteriormente, puede ser la mesita de noche, siempre que estén bien identificados, y también revisen las fechas de vencimiento para que no tengamos medicamentos caducos, o también en un trastero, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, y también de niños pequeños, y si en la casa hay mascotas, también de las mascotas. Acá hay uno muy importante, doctora, dice, buenos días, ella es María, dice que para ella la pregunta es importante que nos eduquen cómo deshacernos de los medicamentos vencidos, por favor. Claro que sí, vean, los medicamentos vencidos, deteriorados o que ya no se utilizan, tienen que ser dispuestos en dispositivos especiales. Esos dispositivos usted puede conseguir uno en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y también en diferentes municipalidades a lo largo del país. Pueden obtener información llamando al Colegio de Farmacéuticos porque allá también hacemos jornadas de recolección. No los dispongan en la basura tradicional de la casa ni los echen por el fregadero. Si yo no tengo este recipiente, ¿puedo ir a la caja a entregarlo, doctora? Claro que sí, pueden irlos a entregar y a las farmacias que contengan los dispositivos. Acá dice, buenos días, mi pregunta es la siguiente. Yo tomo 9 pastillas en la mañana, 2 en la tarde, 8 en la noche. Las saco por semana en un pastillero y me las voy tomando de un solo, porque si no se me olvidan. Esta es una pregunta, me imagino que si es una buena forma de hacerlo o qué recomendación le podría dar. Bueno, aquí lo importante sería ver cuáles son esos medicamentos para poder analizar, hacerle un sistema personalizado, porque también existen sistemas personalizados donde usted los puede tener por semana, sin que esto incurra en cambios de temperatura, interacciones entre los mismos medicamentos y que obviamente se ponga en riesgo la salud, porque también es importante dar una pausa y analizar personificado individualmente ese esquema que ya tiene. Doctora, tenemos una llamada anónima, no quiere identificarse la persona, lo vamos a respetar, es desde Curridabat y aquí está al aire y puede hacer su consulta cuando guste. Buenos días. Adelante con su consulta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a las doctoras. Bienvenida. Felicidades por el programa, ojalá dure muchísimo tiempo, la felicito, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muy lindo el programa. Sí, mire, buenos días, mire. Le voy a pedir tal vez que nos escuche por el teléfono, porque si nos escucha por el televisor hay un retardito, entonces tal vez no vamos a poder escucharnos directo. Entonces tal vez bájele al televisor y nos escucha por el teléfono. Bajo el volumen. Exactamente. Okay. Ahora sí, que aquí escuchamos su pregunta. Ok, bueno, esa es la doctora, ¿verdad? Ah, así es. Vea, es una preguntita como que rápida, pero sí, yo tomo mucho medicamento, ¿verdad? Yo tomo... Ajá. Buenas, doctora, ¿cómo le va? Si gusta nos escucha por el teléfono y nos hace la preguntita. Aquí le estamos escuchando perfectamente. Ajá. ¿Ya puedo preguntarle? Por favor, sí, adelante. Bueno, buenos días, doctora.
Yo quiero preguntarle, vea, es que yo tomo muchos medicamentos. Digamos, yo tomo Ibertazán, tomo Alnodipino, tomo Atenolol de 50 y tomo Eurotirol, ¿verdad? Y ahora estoy tomando Centrum Silver y vitamina C que el doctor me mandó. Yo tengo 82 años, ¿verdad? Gracias a Dios, pues estoy muy bien y todo, pero yo tomo todo eso. Entonces mi pregunta es, si las vitaminas no me pueden dañar ninguna parte del cuerpo. Muchas gracias por su consulta. Bueno, muy importante la consulta que nos ha hecho y realmente se la agradecemos. Tenemos que tomar en cuenta que las vitaminas hay de varios tipos. Tenemos vitaminas que se excretan, eso quiere decir que si nos tomamos y algo sobra, se van a excretar generalmente por la orina. Pero también hay vitaminas que se van a acumular en algunos de nuestros órganos, como los riñones, como el hígado. Entonces es importante ver cuáles en específico son las vitaminas que está tomando la paciente y también por lo general, ¿verdad? Eso es por lo general, las vitaminas se toman en la mañana, ¿verdad? Se toman con el desayuno y se van dando espacios directos entre las vitaminas y los medicamentos para que no haya interacción entre ellos. Pero si la persona está sana, no tiene absolutamente ningún problema con sus riñones, con su hígado, por lo general no va a haber interacción. Lo que sí es importante y que le vamos a recomendar a ella es que vaya donde el farmacéutico de su preferencia para que le haga un esquema en el cual ella esté completamente segura y confiada de que está haciendo lo mejor para su salud. Acá nos consultan muy importante, dice doctora, en la plataforma. Yo tomo medicamentos convencionales de químicos, digamos, pero dice que también está tomando medicamentos de la macrobiótica. ¿También esos influyen o como son de la macrobiótica no tienen ninguna interferencia uno con el otro? Vea, realmente les agradezco esta pregunta porque todos los medicamentos, sean suplementos nutricionales o vitaminas, pueden generar potencialmente una interacción que también puede ir desde una interacción muy leve hasta una interacción fatal. Entonces, todas estas consultas que son muy personalizadas, porque tenemos un montón de personas y como lo decíamos al principio, quien no toma algún medicamento, acudan a las farmacias comunitarias. Aquí tenemos profesionales preparados que están felices y están esperándole para ayudarles a ustedes con ese autocuidado que tenemos que tener al ingerir, almacenar y tomar los medicamentos de una forma adecuada. Bueno, y voy a aprovechar estos minutitos, la doctora Aura, también recordarles, ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, entonces es muy importante porque, doctora, tal vez nos preguntamos, ¿el colegio tiene alguna línea, algún número al que yo pueda llamar para hacer este tipo de consultas? Si yo estoy con algunos problemas con mis medicamentos, quiero ver si lo estoy haciendo de forma adecuada, ¿hay una línea o alguna información que yo pueda tener de parte del Colegio de Farmacéuticos? Sí, claro, se puede llamar al 2296-9797 y también, por ejemplo, pueden accionar al correo electrónico de Presidencia, que es presidencia@colfar.com. Aquí también pueden hacer sus dudas, pueden hacer sus consultas y nosotros de verdad estamos felices y contentos, primero de estar acá, agradecemos el espacio y para ayudarles a todos ustedes, porque ese es nuestro objetivo principal, la salud del costarricense, que usted esté informado, que la información venga de primera mano y en el Colegio de Farmacéuticos estamos felices de ayudarles a tener todos los cuidados y a darles la información correcta que ustedes tienen que tener para almacenar de manera exitosa, porque recordemos, almacenar los medicamentos de una manera apropiada es parte del éxito del tratamiento que vamos a tener. Finalmente, doctora, la recomendación, ¿cuál es ese error común que las personas cometemos y que a partir de hoy y con esta lección de hoy vamos a dejar de cometer? Los medicamentos salvan vidas y los medicamentos hacen que la enfermedad sea más corta, que la enfermedad desaparezca o que la enfermedad se controle. Pero para eso tenemos que tenerlos bien almacenados. Tenemos que tener ese pequeño gran detalle en la conciencia y no dejarlos ahí en la casa por cualquier parte sin tomar en cuenta cuál es la temperatura que tenemos. Así que la temperatura y el almacenamiento son un requisito indispensable para que tengamos un tratamiento exitoso. Doctora, nada más para repasar entonces, importante la combinación que hacemos de los medicamentos, eso es importante a la hora de si yo tengo diferentes medicamentos que tomar. La temperatura a la que los almaceno no puede ser ni muy frío ni muy caliente. Correcto. Y también importante que usted nos decía el día de hoy que aprendimos, no se pueden mezclar, hay que evitar estas mezclas de medicamentos. Esta práctica de que yo me tengo que tomar todas a la misma hora, las echo en un puñito y me las tomo, no es adecuada. No es adecuada. También dejarle a los costarricenses la importancia de ese farmacéutico que usted tiene en la farmacia de comunidad. Tenemos farmacias de comunidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y los profesionales farmacéuticos estamos deseosos de poder ayudarle. Y lo más importante, ese acceso es gratuito para toda la población.
Doctora, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Y a ustedes agradecerles por la sintonía, recordarles también que si usted quiere repasar este capítulo del día de hoy, este programa de los doctores, usted puede ingresar al canal de YouTube, ahí puede ver el programa de hoy y también repasar otros programas, así que muchísimas gracias. Recordarle que hoy tenemos horario especial a la 1 de la tarde, Francia-Senegal, este encuentro que va a estar emocionante y que también nos tiene todos a la expectativa, un gran encuentro que usted podrá ver también aquí en la pantalla de su Teletica a partir de las 1 de la tarde. Y por ahora nos despedimos y recordarles que tenemos horario especial con Telenoticias, así que ya vienen las noticias. Muchísimas gracias.